Bueno, y como lo hemos estado informando durante este día, Perú presentó en La Haya la réplica a la contramemoria chilena en el marco de la demanda marítima. En esta etapa del proceso, el gobierno de Lima argumenta fallos previos del Tribunal Internacional de Justicia en casos similares y profundiza en las razones de su reclamo. Queremos analizar este conflicto. Nos acompaña el analista internacional Hugo Llanos, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme nuevamente. Sí, para hablar de este tema que en alguna ocasión dijimos más de alguna oportunidad vamos a tener para seguirla conversando, porque está esto dentro de los plazos normales y de las etapas normales que significa una disputa marítima ante La Haya. Hasta el año 2012 vamos a poder conversar. Vamos a tener tiempo. Pero ahora estos trascendidos hablan de ciertas argumentaciones que estaría entregando, pese a desconocerse el fondo de los escritos peruanos. Pero los trascendidos hablan de haber colocado como ejemplos disputas anteriores de otros países en donde la Corte ha optado por la bisectriz. Entonces la pregunta que surge de inmediato, señor Llanos, es si esa es una argumentación que, dado fallos anteriores, puede darle la razón entonces también a Perú. Primera respuesta, son trascendidos y hay que ver si efectivamente está esa argumentación en la réplica peruana, y va a haber que analizarlo cuidadosamente, pero suponiendo que ese fuere uno de los argumentos, que deben ser muchísimos más. Cada causa tiene su propio mérito, uno no puede extrapolar lo que se dijo en un caso en relación a otro, porque tendríamos que establecer si siempre hubo un conflicto entre las partes respecto a la delimitación, cosa que acá no ha existido. Tanto hemos hablado de que durante 50 años esa fue una frontera establecida por un tratado, no cuestionado jamás por el Perú, de tal manera que establecer una bisectría, porque en otros casos se ha planteado, no podría tener ninguna influencia en nuestra causa, porque hay que analizar los méritos de cada juicio. Así lo hacemos todos los abogados que tenemos que examinar los expedientes. Nunca un caso es similar a otro. Siempre hay circunstancias extraordinariamente diferentes, y eso cabe en el análisis de este caso que tenemos con Perú. Ahora, cuando se va a una disputa y a un tribunal, uno obviamente que corre el, comillas, peligro, riesgo de que, en busca de una solución que deje medianamente conforme a las partes, no siempre que uno gane todo, sino que darle algo al quien reclama. Y desde ese punto de vista, la bisectriz sería tal vez lo peor, porque parte en medio, ¿no es verdad? Pero mucha teoría de lo que se está realizando Perú indica que con ganar algo ya se darían aunque sea una mínima parte de la demanda, ya se darían como triunfadores en esta demanda. ¿Usted comparte esa teoría? Mire, quisiera hablar, antes de contestarle, respecto a la bisectriz. Si nosotros analizamos todos los casos del Pacífico hacia el norte, tenemos que el paralelo rige entre Perú y Ecuador, que el paralelo rige los límites marítimos entre Ecuador y Colombia, que el paralelo con algunas otras situaciones rige también la frontera marítima entre Colombia y Panamá, de tal manera de que la bisectriz jamás se ha aplicado en el Pacífico. Eso por un lado. Con respecto a lo otro, cuando me han hecho la pregunta de las posibilidades, evidentemente que el ideal es no tener un juicio, porque en todo juicio hay un cierto grado de incertidumbre, eso no podemos desconocerlo. Pero yo creo que la posición chilena es tan firme porque la firmeza depende principalmente no de la interpretación tanto de los tratados, que sí
son claramente beneficiosos para Chile, sino de cómo los países aplicaron los tratados, vale decir la práctica, que es determinante en un pleito, porque si nosotros tenemos una conducta determinada, no podemos de la noche a la mañana cambiar esa conducta, porque aquí se produciría una figura jurídica en derecho internacional que es el estoppel, ¿no? que se ha aplicado en varios otros casos por la Corte, en el sentido de que no se puede desconocer lo que se ha vivido en el pasado, para decirlo más claramente, ¿no? Desde ese punto de vista, por ejemplo, el hecho de que Chile siempre ha ejercido soberanía sobre el territorio reclamado es una de las grandes tesis que presenta nuestro país. Pero por supuesto, porque esto no se deriva de una posesión en que hubiera habido inactividad por la otra parte y que su silencio nos hubiera manifestado al no haber hecho una protesta. No, este es un derecho que nace de tratados libremente aceptados y que posteriormente, cuando se colocaron las torres de enfilación en 1968 y se ubicaron en el punto exacto que sostiene Chile, que es el paralelo 182103, Perú acepta y firma un acta. Y aún más, la Cancillería da posteriormente una nota manifestando su beneplácito a la tarea de esta comisión de demarcación, en que el año, porque los tratados son anteriores, de 1952 y 1954, estamos hablando ya de 1968 y 1969, en que las comisiones demarcadoras estructuran en el terreno mismo donde va a estar el paralelo. Allí jamás Perú levantó una nota desarmónica, por llamarlo así, y manifestado alguna reticencia. Y yo le digo, don Ramón, lo siguiente: a mí me toca hacer un informe en derecho para revisar los textos de todas las conferencias internacionales en que Chile y Perú y Ecuador participaron en relación a distintas convenciones internacionales en relación al Pacífico Sur. Y hubo 2 o 3 oportunidades en que era la ocasión propicia para un país que estaba desconociendo o no estaba satisfecho con el límite, de manifestar en ese momento su contrariedad, su protesta o de alguna manera su reclamo. Nunca existió eso. Y solamente tenemos que llegar al año 2000. Algunos sostienen que en 1986 fue la primera manifestación de protesta peruana, pero por nota diplomática recién en el año 2000. Y después hay un silencio y luego en el año 2004. Y estamos remontándonos a esos 50 años de aceptación. A ver, para entenderlo, porque me parece un punto sumamente importante y bien sólido en la argumentación, para entenderlo de otra manera, colocando un ejemplo, uno no podría desconocer, en el caso, por ejemplo, del problema que tenemos con Bolivia y su petición de salida al mar, que ellos siempre, en todos los foros internacionales y donde han podido, han manifestado su malestar con esa situación. Si lo llevamos al caso peruano con los límites marítimos, es totalmente distinto. Es decir, Bolivia, por su lado, ha hecho patente y ha tratado de llevar a foros internacionales, y no solamente de manera bilateral, su demanda marítima. Pero Perú no ha hecho nada hasta, como usted señala, hasta el año 2000. Claro, sí, yo lo puse esto en una carta que envié a un diario, puse el siguiente símil: nosotros tenemos 2 propiedades agrícolas y con el vecino acordamos crear un muro medianero y lo construimos de común acuerdo. Pasan varios años y de repente suena, así lo puse en la carta, tocan el timbre de mi casa y el vecino airado me dice, el muro tiene 4 metros
en el terreno que corresponde a mi predio agrícola. Entonces el vecino responde, pero le dice, pero ¿cómo? Si lo hicimos de común acuerdo, construimos el muro, pasaron tantos años y usted tuvo la ventaja de tener su propiedad resguardada con ese muro, ¿a título de qué hoy día me está reclamando? Es un símil igual al que hoy día tenemos con Perú. Señor Llanos, y otro punto que me interesa abordar antes que se nos vaya el tiempo es el protagonismo, y aquí lo que puede decir Ecuador al respecto, porque Ecuador, ya usted lo ha señalado, aquí sí, los límites son un paralelo, esto en toda la costa del Pacífico es así, y por lo tanto, entre de la argumentación de nuestro país es tratar de arrancarle una declaración, ¿no es verdad? También se ha tratado por todos los medios diplomáticos a Ecuador de una manifestación mucho más sólida, que se pronuncie igual ante la Haya, referente a que el límite es un paralelo. Ha estado aquí nada más hace unos días el presidente Correa, invitado por el presidente Piñera, lo mismo ha hecho el presidente Alan García, es decir, aquí Ecuador se deja querer, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que nosotros, desde el punto de vista jurídico, a su juicio, debiésemos hacer con Ecuador para que efectivamente respalde? Pero yo diría, siguiendo con la argumentación suya, que le ha dado más muestra de amor a Chile que a Perú. Por lo siguiente, hay una cantidad de comunicados suscritos por los cancilleres chilenos y ecuatorianos, de comunicados de los presidentes de Chile y Ecuador, en que comparten la tesis, que es la válida, de que los tratados de 1952 y 1954 son tratados de límite. El Ecuador dio una muestra de gran afecto hacia Chile justamente cuando nuestro presidente visita Quito y redacta y publica la Carta Náutica, que es importantísimo, porque no solo grafica el paralelo como el límite marítimo entre las aguas jurisdiccionales de Perú y Ecuador, sino que se basa, el decreto ecuatoriano argumenta sobre la base que su Carta Náutica la fundamenta en los tratados de 1952 y 1954. De tal manera que yo creo que con eso ya tenemos la prueba de que Ecuador coincide 100% con nosotros. Ahora se agrega, como los amantes que desean cada vez más avanzar en la conquista amorosa, ahora se dice, ¿por qué no la publica en las Naciones Unidas? Vale decir, cumple con el trámite del registro de un tratado, que es un trámite de publicidad, no es un trámite de validez, ni para nada afecta a la vigencia de los tratados en público. Yo creo que es suficiente. No me atrevería a solicitarle más pruebas de amor a Ecuador por el momento. Por el momento. Don Hugo Llanos, muchas gracias por su tiempo con nosotros una vez más aquí en CNN Chile. Vamos a tener oportunidad para seguir conversando, porque esto, como usted dice, tenemos varios años más todavía. Muchas gracias. Gracias a usted, pues. Y así nosotros cerramos también estos 30 minutos de informaciones. No se vaya a nuestra sintonía, volvemos de inmediato ya con CNN.